Comencemos, vamos a terminar bien, esta es la cuarta semana, así que vamos a terminar con todo. Quisiera empezar leyendo segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 11. Voy a acercar un poco la cámara, ahí está. Y vamos a leer cómo es el cambio en Dios. ¿Cómo es el cambio en Dios? Leamos, dice así: su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido, y vamos a empezar a notar, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Dios nos ha dado, ¿sí? Él nos llamó por su excelencia y Dios nos ha dado todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Es decir, libre de adicciones. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, ¿sí? Acá ya vemos un poquito de dónde provienen esas adicciones que no nos permiten vivir como Dios manda. Vienen de malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Precisamente por eso, me gusta esta palabra, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio. ¿Okay? Cuando hablamos de adicciones, esta palabra es muy importante, dominio propio. Al dominio propio, constancia. Al dominio propio, constancia. A la constancia, devoción a Dios. Y a la devoción a Dios, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán, vamos a anotar esta palabra, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. En otras palabras, cuando tenemos vidas de adicciones, nos volvemos, como hemos visto a través de estas últimas 3 semanas, nos volvemos en cierta manera inútiles e improductivos. Eso es lo que causa la adicción en nuestra vida, que nos volvamos inútiles. Inútil, yo sé que a veces lo usamos como para decir a alguien, eres un inútil, un bueno para nada. Inútil tiene que ver que uno no está cumpliendo la función por la que fue creado, ¿sí? Algo es útil cuando está... y disculpe, acabo de comer y veo que tengo... Ok, disculpe. Ok. Ahí está, ya estamos bien. Acabo de comer, aquí son las 2 de la tarde, así que acabo de terminar de comer. Bueno, disculpe, volviendo. Inútil significa que uno no está viviendo, no está haciendo para lo que fue creado, ¿sí? Anote eso en algún lado. Ser inútil es no vivir de acuerdo a lo que uno fue creado. Por ejemplo, yo me acuerdo un profesor mío en la secundaria, que él cuando nos veía, por ejemplo, con una lapicera y nos veía que estábamos haciendo esto o pegándole algo, él decía, hey, esa lapicera está siendo inútil, no es feliz, está siendo inútil. Y así estuvo todo el año y al final ya nos dijo por qué y dijo, una cosa se vuelve inútil si no es usada para lo que fue creado. Es decir, esta lapicera es útil, ¿para qué? Para escribir en un papel. Ahora, si yo quiero, disculpen mis hijas, si yo quiero hacer otra cosa, quiero martillar algo con la lapicera, no va a ser útil. Si yo quiero con esto curar una herida, no va a ser útil. ¿Okay? Cuando aquí dice la Biblia, dice, creceremos, viviremos como Dios manda, libre de adicciones, evitando ser inútil. Las adicciones nos convierten inútiles, ¿por qué? Porque no nos dejan vivir para lo que fuimos creados. Toma nuestra vida y la desvía, las adicciones desvían nuestras vidas del propósito que fuimos creados. Nuevamente, las adicciones desvían nuestra vida del propósito que fuimos creados y por lo tanto nos hacen inútiles
e improductivos. ¿Sí? Una persona que está en adicción se vuelve improductiva, es decir, no está creciendo, no está sembrando, simplemente está desperdiciando el tiempo. ¿Sí? Entonces, en cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve. Hablando de adicciones, una de las cosas de las adicciones es ser corto de vista y no poder ver que uno es adicto. Y se olvida que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Nuevamente, desde un punto de vista de las adicciones, no podemos olvidar que Jesucristo nos ha hecho libres. Por lo tanto, hermanos, nuevamente, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas no caerán jamás y se les abrirán de par en par la puerta del reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Ahora veamos, ¿cómo es el cambio? ¿Cómo es el cambio en Dios? Número 1, el cambio es posible. Si estás tomando nota, el cambio es posible. Cuando estamos hablando acerca de adicciones, patrones adictivos, acciones adictivas, no solamente estamos hablando de adicción a ciertas sustancias, lo hemos visto en estas semanas. Estamos hablando de cualquier cosa que nos esclaviza. Puede ser una acción, un pensamiento, una persona, una sustancia, puede ser una práctica. Número 1, el cambio es posible. Yo sé que muchos han dicho, lo he intentado, no sé si pueda cambiar, siento que para mí el cambio es imposible. Según la Biblia, el cambio es posible, porque dice que Dios nos ha dado todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Es decir, Dios nos ha dado a nosotros todo lo que necesitamos para vivir libre de adicciones. Ahora que nosotros lo usemos y nos esforzamos y añadamos, y como dice aquí, entremos en un proceso de añadir, ya eso depende también de nosotros. Pero Dios nos ha dado todo lo que necesitamos, ¿sí? ¿Qué nos ha dado Dios? Número 1, salvación. ¿Qué nos ha dado Dios? Número 2, el Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Santo dice que el mismo poder que levantó a Dios de los muertos es el poder que está hoy y vive en nosotros. Si pudo levantar a Jesucristo de entre los muertos, también puede hacernos libres de adicción. Entonces, hoy te ofrezco esperanza, y la Biblia nos ofrece esperanza, porque el cambio y la libertad de adicciones, en número 1, es posible. En segundo lugar, es gradual. Es gradual. ¿Dónde lo vemos? Es gradual. Aquí dice, fuérzase más todavía, acá, y los hará crecer. Los hará crecer. ¿Ok? Habla de que los hará crecer. Ahora, el crecimiento es gradual. Cualquier proceso de crecimiento es gradual. ¿Qué quiero decir con esto? No es de un día a otro, no es algo instantáneo. Yo lo dije esto la semana pasada. Yo creo que Dios puede hacer un cambio instantáneo. Sí lo creo, Dios puede hacer lo que Él quiera. Dice que su voluntad será hecha sin importar. Ahora, lo normal, lo típico y la manera que la Biblia habla del cambio es que sucede gradualmente. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces queremos que el cambio sea instantáneo y utilizamos el cambio como un sinónimo. Cuando pensamos que es instantáneo, lo dije la vez pasada, la semana pasada, que es como caminar, pasar de una puerta, atravesar una puerta, como diciendo, hoy soy adicto, instantáneamente atravieso la puerta y ya no soy adicto. No va a funcionar de esa manera, y la Biblia no habla de la adicción y del crecimiento en esos términos. Esos son términos fáciles, ¿sí? Son soluciones, yo le llamo de curitas, de tiritas, de la que ponemos en la superficie. Por ejemplo, ven a una cruzada de milagros y tú vas a ser libre de una adicción. Lo que podemos es ser, que se nos dé una convicción de que tenemos que cambiar. Eso sí, Dios nos da la convicción, pero luego el proceso es un cambio. Ya dije, Dios lo puede hacer, Dios puede hacer lo que Él quiera,
pero la Biblia nos enseña que es un crecimiento. Tú a un niño de 2 años, aunque le des espinaca todo el día y lo llenes de comida y le des 300 litros de leche por día, le vas a hacer un daño también, porque el crecimiento es gradual. Ahora, no porque es gradual, el tercer punto, significa que es opcional. Es gradual, pero no es opcional, sino que, en tercer lugar, el crecimiento es necesario. La libertad de adicciones en nuestra vida es necesaria. Aquí en la Biblia nos habla de confirmar el llamado, asegurarse del llamado de Dios. Si Dios verdaderamente está con nosotros, aunque es gradual, tiene que haber cierto cambio en nuestra vida. Es la confirmación. Y por último, 2 más, el cambio es práctico. Cuando digo práctico es que hay cosas que tú y yo podemos hacer para empezar a crecer y para dejar atrás ciertas adicciones. ¿De dónde saco esto? Bueno, la salvación, ¿de quién proviene? La salvación proviene solamente de Dios. Aquí dice, su divino poder nos llamó por su propia gloria y excelencia. ¿Ok? Cuando hablamos de salvación, ¿quién hace la salvación? Dios. Él es quien nos llama por su gloria y por su excelencia. ¿Ok? El trabajo de salvación le pertenece a Dios. El trabajo de crecimiento, ahora sí, entra también nuestro esfuerzo, nuestra devoción. ¿Ok? Es decir, ¿yo puedo a través de mi esfuerzo salvar mi vida? No, eso lo hace Dios por medio de su llamado. Ahora, sí, es práctico el crecimiento, yo tengo que esforzar y tengo que agregar ciertas cosas a mi vida, tengo que dedicar cierta devoción a Dios, y si quiero vivir una vida donde estoy creciendo y dejando atrás ciertas adicciones y patrones de adicciones, es práctico, hay cosas que yo voy a tener que hacer, y voy a hablar más de esto más adelante. Y por último, es glorioso. ¿Por qué el cambio es glorioso? Imaginémonos una vida donde vivimos como Dios manda. Una vida llena de fe, virtud, entendimiento, dominio propio, constancia, devoción a Dios, afecto fraternal y amor. Por un momento piensa en tu vida. Imagínate vivir una vida que encapsula todas y estas cualidades, todas y cada una de estas cualidades. ¿No sería glorioso? Y claro que sí. Ahora, al hablar del cambio, quiero que hablemos desde una perspectiva biopsicosocial espiritual. Y algunos dicen, ¿y eso con qué se come? Déjeme explicar. Una perspectiva biopsicosocial y espiritual. Ok, ¿qué estoy hablando de esto? Dentro del mundo de la psicología, es decir, el estudio del comportamiento humano, hay un debate de si se hace o se nace. Se nace o se hace. Una persona nace adicta o se hace adicta. Una persona nace enojona o se hace enojona. ¿Se entiende? Está ese debate de se nace o se hace. Alguien en la primera clase me preguntó, ¿las adicciones tienen que ver con la genética? Bueno, a lo largo de los años, el campo de la psicología ha tomado una perspectiva biopsicosocial y últimamente, y esto me llena de alegría mi alma, se le ha agregado lo espiritual también. Es decir, hasta en los últimos 10 años se le agregó lo espiritual también, pero se toma una perspectiva biopsicosocial y espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que se toma en cuenta cada una de las cosas. No es que se nace y no es que se hace, sino que uno tiene que cualquier tema encararlo desde una perspectiva biopsicosocial y como le digo, estoy muy agradecido que dentro del campo de la psicología hoy en día también se habla del campo espiritual. Obviamente cada uno tiene sus creencias. Nosotros cuando hablamos de espiritual hablamos desde un punto de vista bíblico. ¿Qué significa una perspectiva biopsicosocial espiritual? Bio
la parte bio de la ecuación tiene que ver con la parte biológica o física de la persona, ¿sí? Es decir, la genética, es decir, la salud, ¿sí? Es decir, genética, salud biológica y física. También tiene que ver con los sistemas en cuanto a la dependencia, los sistemas químicos dentro del cuerpo. Eso tiene que ver todo con la parte biológica. La parte psicológica, o sea, la parte psicológica tiene que ver con los pensamientos, tiene que ver con la construcción de nuestros pensamientos, nuestras experiencias tanto pasadas, nuestra capacidad de desarrollo psicológico, y etcétera. La parte social tiene que ver con nuestro entorno, la cultura y las prácticas que atravesamos. Y por último, obviamente, la parte espiritual tiene que ver con las creencias y el punto de vista que una persona toma en cuanto a cómo organiza su vida, ¿sí? Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Veamos. La perspectiva biopsicosocial, ¿sí?, y espiritual toma en sí lo que se llama el círculo del bienestar. ¿Qué significa este círculo del bienestar? Bueno, no sé si se llega a ver, pero yo lo voy a explicar. Dentro del mundo clínico, ahora estoy enfocándome un poquito en el ámbito clínico, se habla de que el ser humano, para estar saludable, tiene que tener un bienestar que encapsula nuevamente diferentes áreas. Por ejemplo, el área emocional, ¿sí? Debes tener una actitud positiva, alta autoestima, fuerte sentido de uno mismo, etc. Tiene que tener una salud ambiental, ¿sí? Hoy en día el medio ambiente hoy es muy importante lo del medio ambiente, cuidar el medio ambiente. Una salud financiera, cómo uno maneja cómo maneja sus finanzas, lo que uno tiene. Intelectual, qué tanto uno está aprendiendo y desarrollando su capacidad intelectual. Ocupacional, estamos trabajando o no, emprendiendo o no. Una salud física, ¿sí?, el cuerpo. Una salud social, tiene que ver con relaciones íntimas, amigos, amistades, nuestro círculo. Y por último, espiritual. Ahora, esto es desde un punto de vista clínico. Yo, como también pastor, además de un clínico de la salud mental, también como pastor, yo el único cambio que le hago a este círculo del bienestar, como se conoce, es que en el medio, en vez de poner la palabra bienestar, yo pongo el bienestar espiritual en el centro. En el centro está lo espiritual, y luego sí, yo dejo todas las demás áreas. Creo que es importante para una persona estar totalmente saludable, tiene que estar en el centro espiritualmente saludable, y luego tiene que estar emocionalmente saludable, tiene que cuidar y ser consciente del medio ambiente, tiene que tener su salud financiera en orden, una salud intelectual en orden, una salud ocupacional en orden, una salud física en orden, una salud social en orden. Mi único cambio es que lo espiritual para mí no es parte, sino que es el centro. ¿Ven acá? No es una parte del círculo, sino que es el centro. ¿Okay? Por lo tanto, quiero que hagamos algo, un inventario. Haz un inventario, ¿sí? Cuando hablamos de esto, tenemos que hacer un inventario de cómo estamos espiritualmente en el medio y en las demás áreas. Si queremos cambiar, si queremos dejar atrás las adicciones o cualquier tipo de patrón adictivo o que nos esclaviza, necesitamos hacer un inventario. Yo quiero que anotes, ¿por qué un inventario? Primero, los salmos son un inventario constante del ser humano. Si alguien ha leído los salmos, en los salmos es un inventario constante de cómo uno está. Es un constante, una autoexaminación constante que el salmista hace en todo el libro de los salmos. Por ejemplo, yo anoté el Salmo 139, que dice: Señor, busca mi corazón, examina mi corazón. Y constantemente en los salmos, David nunca dice, yo soy perfecto y no, constantemente David dice, mira mi corazón, hoy me encuentro de esta manera, me siento... Hay un salmo muy conocido que él dice,
Dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Y aunque padre y madre me dejare, con todo Jehová me tomará. Y mira los dos tipos de cosas que menciona David. Uno dice, aunque un ejército acampe contra mí, eso es que él se siente atacado externamente. Y después dice, aunque padre o madre me dejare, eso es un ataque interno, emocional, psicológico que él está teniendo. Es decir, él hace un inventario constante. Algunas preguntas importantes para detectar si tenemos que cambiar o no. Algunas preguntas importantes para ver si verdaderamente necesitamos ser libres de ciertos patrones adictivos. Número 1. Tu familia y amigos dicen que tengo un problema. ¿Ok? Mi familia y mis amigos dicen que tengo un problema. Segundo, continúo haciendo ciertas cosas aun cuando le causo dolor a otras personas. Continúo haciendo, y disculpe, estoy escribiendo en vivo, así que si escribo algo mal, ahí discúlpeme. Continúo haciendo ciertas cosas aun cuando le causo dolor o heridas a otras personas, como a mi familia, a mis seres queridos. ¿Ok? Otra pregunta para el inventario, si estás tomando nota. Organizo mis horarios, actividades y prioridades para satisfacer ciertos deseos. Organizo mis horarios, actividades y prioridades para satisfacer ciertos deseos. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos adictos a algo o esclavizados por algo y que tenemos que cambiar? Es que empiezo a organizar mis horarios, mis actividades y prioridades de acuerdo a eso. Por ejemplo, tengo que hacer algo y digo, bueno, voy a mover esto para acá para tener tiempo para hacer esto, que como hemos visto en las primeras dos preguntas, es decir, organizo mi horario para hacer cosas que mis amigos y familiares me han dicho que es un problema o que dañan y causan dolor a otras personas. ¿Puedo pasar una semana sin eso? ¿Puedo pasar una semana sin eso? Eso es, tú llena el espacio en blanco ahí. ¿Puedo pasar una semana sin esto? Sin esa persona, sin esa práctica, sin esta adicción. ¿Ok? Obviamente la comida no es una adicción, ¿sí? Algunos dicen, no puedo parar de comer. Ojo, puede llegar a serlo, ¿ok? Pero esta pregunta no aplicaría. Por eso es un inventario. Ahora, esta pregunta sí aplicaría para otras cosas, como las sustancias, a lo mejor alguna práctica como no sé, videojuegos, pornografía, algunos. No quiero, es muy importante, no quiero poner algunas adicciones sobre otras, ¿ok? Pero usted me entiende, esta pregunta, ¿puedo pasar una semana sin esto? No va a aplicar para todas las cosas. Otra pregunta más. ¿Estoy alejando a otras personas de mi vida a causa de esto? ¿Estoy alejando a otras personas de mi vida a causa de esto? ¿Me estoy alejando, yo solo alienando de ciertas cosas, de ciertas personas por esto? Ok. Y última. ¿Mantengo esto como un secreto? ¿Mantengo esto como un secreto? ¿O no me gusta hablarlo con otras personas? Si hay algo, alguien menciona ansiedad, a partir de la semana que viene vamos a hablar de la ansiedad, así que importante. ¿Mantengo esto como un secreto o no me gusta hablar de esto con algunas personas porque me da cierta vergüenza? En segundo lugar, pasos concretos. Primero, tienes que tomar una decisión de que las cosas no pueden continuar igual. En segundo lugar, tienes que entender, esto es muy importante y presta mucha atención. Tienes que entender que el cambio es de adentro hacia
afuera. El cambio es de adentro hacia afuera. Bueno, ¿por qué digo esto? Lamentablemente, cuando hablamos de adicciones o patrones adictivos en la iglesia, muchas veces nos queremos enfocar en la parte de afuera sin hablar de la parte de adentro. ¿Qué significa esto? Queremos decir a las personas, dejen de hacer esto, dejen de hacer lo otro, basta de esto, basta de lo otro, deja de hacer esto, deja de hacer lo otro y basta de esto. ¿Sí? Porque dicen, deja de hacer todas estas cosas para que entonces puedas vivir espiritualmente fortalecido. Yo he escuchado muchas veces que dice, tú estás débil espiritualmente, ¿por qué? Porque haces esto, 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 esto y esto. Deja de hacer todo esto y serás fortalecido espiritualmente. No. Así no es como habla la Biblia y no es como habla Pablo tampoco. De hecho, si tienes tu Biblia a mano, en Efesios 17 al 34, el que acabamos de leer, en Efesios 4, 17 al 24, en ningún momento dice, deja de hacer esto, deja de hacer lo otro. Está hablando de un cambio que Dios tiene que hacer en nuestras vidas primero, y después de que tú quitas la naturaleza vieja, eres transformado en tu pensamiento y te vistes espiritualmente de la nueva naturaleza. Después, a partir del versículo 25, que no lo tengo aquí, ahí sí Pablo dice, dejemos de hacer esto, dejemos de hacer lo otro. El cambio externo viene después. Primero viene el cambio y la transformación. Me gusta mucho la palabra transformación. Primero viene la transformación interna. ¿Por qué? Porque si tú intentas, y yo, si nosotros intentamos cambiar lo externo sin cambiar lo interno, el cambio va a ser corto, es decir, no va a durar o no va a ser posible. Y lo único que va a suceder es que nos vamos a sentir llenos de culpa y de vergüenza. Por eso en las iglesias, cuando yo escucho, dejen de hacer esto, dejen de hacer lo otro, dejen de hacer esto, a mí me causa cierto dolor. ¿Por qué? Porque no le estamos diciendo a las personas que tienen que cambiar ciertas cosas y no le estamos diciendo que primero tienen que cambiar y ser transformados en su ser interior. Y por lo tanto, ¿qué pasa? Si nos dicen constantemente, cambia esto, deja de hacer esto, deja de hacer lo otro, y al no poder cambiar o no poder sostenerlo, ¿qué sucede? Mi vida se llena de culpa, mi vida se llena de vergüenza. El cambio primero tiene que suceder adentro. A mí me dicen muchas veces, no voy a ir a la iglesia porque cuando hablo con personas que no conocen de Dios, dicen, uy, ¿usted es pastor? Dice, bueno, dicen, perdón por todo lo que... Okay, yo hablo con gente y hablan conmigo y me cuentan todo y después me dicen, ¿a qué te dedicas? Soy pastor. Uy, perdón por todo lo que dije. Yo le digo, no, tranquilo, no me interesa. Y lo segundo que me dicen es, yo hace mucho que no estoy yendo a la iglesia. Y yo le digo, está bien, le digo, no me digas a mí, le digo, pero le digo, ¿y por qué no vas? Y porque en el momento que voy a la iglesia voy a tener que dejar de hacer ciertas cosas. No. Primero tenemos que ser transformados por dentro. Y una vez que somos transformados por dentro, el cambio externo es solamente un fruto de ese cambio interno. Y en tercer lugar, toma acciones concretas para el cambio. Toma acciones concretas al cambio. Una vez que entendemos que el cambio comienza de adentro, ahora sí tenemos que tomar acciones. Mira, presta mucha atención a esto. Creo que esta es una de mis partes favoritas. Dice que hay que quitar algo, ¿sí? Y dice que hay que poner algo. ¿Es así? Versículo 22, ¿qué dice? Deben quitarse. Vamos a ponerlo en color verde. Versículo 22. Deben quitarse. ¿Quiénes? Nosotros. Pablo dice, ustedes deben quitarse. El 24 que dicen, deben ponerse. ¿Ok? Pregunta. ¿Quién hace el poner y el quitar? ¿Quién hace el poner y el quitar? ¿Dios? No.
No. Nosotros hacemos el quitar ciertas cosas de nuestra vida y el poner ciertas cosas. ¿Por qué digo esto? No, mira que tú no es que vas a orar y vas a decir, Dios, quítame esta adicción, y de pronto esa adicción se va a ir. No. El poner y el quitar lo hacemos nosotros. Deben quitarse y ponerse. Entonces, como puse aquí, nosotros tenemos que tomar acciones concretas de cambio. Si quieres ser libre de adicciones, tú vas a tener que quitar algunas cosas y vas a tener que poner algunas cosas. ¿Qué pasa si tú quitas y no pones? Si tú quitas y no pones, por ejemplo, si tú quitas las malezas, ¿sí? la yerba mala que le llaman, y tú no pones nada, ¿qué va a pasar? Si tú quitas y no pones, ¿qué va a pasar? Tarde o temprano, lo que tú quitaste va a volver a crecer. Es decir, si tú quitas algo de tu vida y no pones nada para reemplazar lo que quitaste, tarde o temprano, eso que quitaste va a volver. Es decir, si tú dices, bueno, voy a cortar X de mi vida, pero tú no pones nada, ese X va a volver. Ahora, ¿qué pasa si tú pones sin antes quitar? ¿Qué pasa? Tarde o temprano, aunque tú pongas, lo que no quitaste, lo va a expulsar. Por lo tanto, ¿quieres tomar acciones concretas para el cambio? Primero, toma una decisión. Segundo, entiende que el cambio empieza por adentro. Y por lo tanto, sáltate al punto 4 y di, sé cautivado por Dios para que Él transforme tu mente. Y entonces tú puedas quitar y poner ciertas cosas de tu vida. Quiero terminar bien. Nehemías nos da, ¿cuántos pasos? 7 pasos concretos, 7 pasos, anótalo, 7 pasos completos para ganar la batalla de las adicciones, 7 pasos concretos para empezar a cambiar y a ser libre de todo lo que nos esclaviza. 7 pasos concretos. Número 1, siéntate a llorar. Y esto está todo basado en el libro de Nehemías, ¿sí? Algún día ojalá pueda hablar, dedicarme completamente a Nehemías. Libro de Nehemías, número 1, siéntate a llorar. ¿Quieres cambiar? El número 1, siéntate a llorar. Nehemías vio que la ciudad de donde él era estaba destruida. Puede ser una analogía a ver nuestra vida que está destruida. No había muros, todo entraba y todo salía. Una vida con adicciones es una vida que no tiene muros. Entra cualquier cosa y todo lo que no se tiene que escapar se escapa. ¿Ok? Lo primero que tenemos que hacer es sentarnos a llorar. ¿Queremos cambiar? 7 pasos concretos para el cambio. Número 1, siéntate a llorar. Nehemías dijo, al escuchar esto, me senté a llorar. ¿Por qué? Porque si tú no estás dispuesto a llorar por tu vida, si tú no estás dispuesto a llorar por tu cambio, nadie más lo va a hacer. Tú tienes que ser el más interesado en vivir esa vida plena que Dios nos ofrece. Hasta que tú no llegas a un punto de sentarte a llorar por tu condición, sentarte a llorar y decir, esto no puede continuar igual, muchos van a llorar por ti, muchos te van a decir, pero tú no vas a cambiar. Primero tienes que tú sentarte a llorar, mirar cierta situación en tu vida y decir, esto no puede continuar igual. En segundo lugar, no solamente llores, ahora póstrate al suelo y ora. En primer lugar, llora, que significa que te importa. En segundo lugar, ora. Dice Nehemías, después de sentarse a llorar, hice duelo por algunos días. Algunos tenemos que hacer duelo por algunas cosas. Ayuné y oré al Dios del cielo. No solamente sienta, pasos concretos hacia el cambio. Llora. En segundo lugar, póstrate a orar. En tercer lugar, levántate y actúa. Levántate a actuar. Levántate a actuar. Llora, ora y después párate y actúa. Dice que Nehemías fue y le dijo, si a su majestad le parece bien y este siervo suyo es digno de su favor,
le pido que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mi padre. Actúa. Número 1, llora, ora, actúa. Número 4, define tu misión claramente. Define tu misión claramente. Nehemías le dijo, le pido que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mi padre. Nehemías, para cambiar y para vencer su situación, tenía una misión clara. ¿Cuál es tu misión clara? Quiero dejar de... punto. Quiero dejar de... una misión clara. Número 5. Planifica cuidadosamente. El cambio no va a suceder así porque sí. Tienes que planificar cuidadosamente. Nehemías, no tengo tiempo de leerlo, pero del capítulo 2, versículos 6 al 8, Nehemías le pidió el plazo de tiempo que él necesitaba, le pidió cartas para el viaje como protección, porque si lo paraban, él tenía cartas diciendo a dónde iba, y pidió provisión para el viaje, dónde iba a parar para conseguir madera y alimento. Planifica cuidadosamente. ¿Qué lugares voy a ir? ¿Qué lugares no voy a ir? ¿Con qué personas voy a hablar? ¿Con qué personas no voy a hablar? Tienes que aprender a distinguir cuáles son tus disparadores. La gente que estamos en adicciones, generalmente hay disparadores. Hay cosas que nos hacen entrar en ciertos patrones. Aprende y planifica cuidadosamente. Número 6. Lucha contra el desánimo y las distracciones. En el momento que tú decidas cambiar, que llores, que ores y te levantes para actuar, el enemigo te va a querer desanimar y te va a querer distraer. Los dos enemigos más grandes en contra de la libertad de adicciones son el desánimo y la distracción. Número 1, desánimo externo. Dice que cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se disgustó mucho y se burló de los judíos, diciéndoles: ¡qué miserable! ¿Qué están haciendo? ¿Creen que verdaderamente van a poder cambiar? Ese es el desánimo externo. Muchos van a decir: no, tú ya lo intentaste, no vas a poder cambiar. El desánimo interno dice que no solamente fue el desánimo externo, sino que dice ahí que por su parte la gente de Judá decía: los cargadores desfallecen, son muchos los escombros, no vamos a poder lograrlo. Algunos tenemos que luchar contra el desánimo externo, otros tenemos que luchar contra el desánimo interno. Y luego contra las distracciones. Dice que cuando se dieron cuenta que Nehemías no se desanimó, dijeron: bueno, si no lo desanimamos, vamos a distraerlo. Y le pidieron que vaya a otra ciudad, que se desvíe de su plan y su misión. ¿Y qué dijo Nehemías? Dijo: yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra que estoy haciendo si yo me distraigo. Date cuenta que la distracción va a querer que tú te olvides. La distracción te va a apartar de la misión que ya hemos hablado. Y por último, no vayas solo. Por último, no vayas solo. ¿Qué quiere decir esto? No vayas solo. ¿Qué quiere decir esto? El cambio y la libertad de las adicciones no lo vas a lograr solo. Nehemías sabía que él no podía construir esa muralla solo. Y él dijo: por eso les dije, ustedes son testigos de nuestra desgracia. Vamos, animémonos, vamos a construir la muralla de Jerusalén, vamos a hacerlo. Y dice que les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo, y al oír esto exclamaron: manos a la obra, y unieron acción con palabras. Si quieres ser libre de adicciones, no lo vas a poder hacer solo. No lo vas a poder hacer solo. Busca personas que te van a acompañar. Busca personas que te van a hacer bien. Personas que van a orar contigo. Personas con las que puedas hacer un inventario honesto. Personas con las que puedas orar, hablar. Personas con las que puedas llamar y decir: me siento débil. Así que, ser libre de adicciones. Hagamos esto. Yo quiero que juntos digamos: manos a la obra, y unamos la acción
con la palabra. Amigos y amigas, en Cristo podemos ser libres de adicciones, así que manos a la obra, unamos la acción con la palabra de Dios y juntos pidámosle y trabajemos para ser libres de adicción.